¡Ay! Gimió el sargento Colon. No sea blandengue, replicó Lady Ramkin alegremente, aplicando las vendas con las manos hábiles de muchas generaciones de señoras Ramkin. Si casi no le ha tocado. Además, el pobre lo lamenta mucho, añadió Zanahoria. Venga, dile al sargento cuánto los dientes, díselo. ¡Uc! Dijo el bibliotecario contrito. No dejéis que me dé un beso, aulló Colon. ¿Crees que coger a alguien por los tobillos y golpearle repetidamente la cabeza contra el suelo es una violación de la regla sobre agresiones a un oficial superior? Quiso saber Zanahoria. Yo personalmente no pienso presentar cargos, se apresuró a aclarar el sargento. ¿Podemos continuar? Preguntó Vimes, impaciente. Queremos saber si Errol puede olfatear algún rastro y llevarnos hasta la madriguera del dragón. Lady Ramkin dice que vale la pena intentarlo. Se refiere a que para atrapar a un ladrón cava un agujero bien hondo y pone en el fondo estacas afiladas, minas explosivas, cuchillas giradoras propulsadas por agua, cristales rotos y escorpiones, capitán. Titubeó el sargento. ¡Ay! Sí, no nos interesa que desaparezca el rastro. Deje de ser un crío, sargento. Perdone el atrevimiento, señora, pero me gustaría felicitarla por la excelente idea de utilizar a Errol, dijo Novi mientras el sargento se ponía colorado bajo las vendas. Vimes no sabía cuánto tiempo podría soportar al nuevo Novi, el arribista social. Zanahoria no dijo nada. Poco a poco iba aceptando la idea de que no era un enano, pero la sangre de los enanos corría por sus venas siguiendo el famoso principio de la resonancia mórfica, y sus genes prestados le estaban diciendo que las cosas no iban a ser tan sencillas. Dar con el tesoro de un dragón era muy arriesgado, incluso aunque el dragón no estuviera en casa. Además, si hubiera un tesoro cerca, él lo notaría. La presencia de grandes cantidades de oro siempre hace que les cosquillen las palmas de las manos a un enano, y a él no le hacían cosquillas. Empezaremos por aquel muro en las sombras, dijo el capitán. El sargento Colon miró de reojo a Lady Ramkin y le resultó imposible demostrar su cobardía ante la admiradora de la guardia. ¿Cree que es buena idea, capitán? Se limitó a decir. Claro que no. Si tuviéramos buenas ideas no estaríamos en la guardia. Caray, es desde lo más emocionante, exclamó Lady Ramkin. Oh, la verdad es que usted no debería venir, señora. Civil, por favor. Es un barrio de mala fama, compréndalo. Pero estoy segura de que con sus hombres estaré a salvo, replicó ella. Seguro que los vagabundos se derriten al verlos. Eso les pasa con los dragones, pensó Vimes. Se derriten cuando ven dragones y no dejan más que sus sombras en la pared. Cada vez que notaba que empezaba a desinteresarse, que no prestaba toda su atención al caso, recordaba aquellas sombras. Y era como tener fuego líquido en la espina dorsal. Ese tipo de cosas no deberían suceder, y menos en mi ciudad. De hecho, las sombras no eran ningún problema. La mayor parte de sus habitantes habían salido a buscar el tesoro, y los que quedaban no tenían las menores ganas de andar agazapándose por callejones oscuros. Además, los más sensatos comprendieron que Lady Ramkin, en caso de que le tendieran una emboscada, les diría que se dejaran de tonterías y se subieran los calcetines, con una voz tan habituada a dar órdenes que probablemente la obedecerían. Los hombres del patricio aún no habían derribado el muro, que todavía lucía a su tétrico fresco. Errol olfateó el aire. Dio un par de carretillas de carreritas por el callejón y se echó a dormir. No ha funcionado, señaló el sargento Colon. Pero era una buena idea, replicó Novi con lealtad. Seguro que ha sido por la lluvia y por toda la gente que ha pasado por aquí, dijo Lady Ramkin. Vane recogió al dragoncito. La verdad era que había albergado demasiadas esperanzas, pero era mejor hacer algo que estarse de brazos cruzados. Será mejor que volvamos, dijo. El sol se está poniendo. Regresaron en silencio. Vimes se dio cuenta de que la existencia del dragón había atemorizado a la gente, incluso en las sombras.
Era el dueño de la ciudad, incluso cuando no estaba presente. En cualquier momento la gente empezaría a encadenar vírgenes a las rocas. Un dragón era toda una metáfora de la existencia humana, y por si fuera poco, también era una cosa enorme que volaba y escupía fuego. Sacó la llave de los nuevos cuarteles. Mientras hurgaba en la cerradura, Errol se despertó y empezó a gruñir. Ahora no, gimió Vimes. Le dolía el costado. La noche no había hecho más que empezar, y ya estaba agotado. Una teja cayó de las alturas y se hizo añico contra el suelo, junto a él. Capitán, siseó el sargento Colón. ¿Qué? Está en el tejado, capitán. Vimes se percató de que había algo extraño en la voz del sargento. No estaba asustado. Era simplemente una voz átona, cargada de terror. Alzó la vista. Errol empezó a sacudirse bajo su brazo. El dragón. ¡El dragón! Los miraba interesado desde el alero. Solo su cabeza ya era más alta que un hombre. Sus ojos eran del tamaño de ojos enormes, con un color rojo fuego, llenos de una inteligencia que no tenía nada que ver con los seres humanos. Para empezar, era mucho más antigua. Era una inteligencia que ya llevaba mucho tiempo sazonada de crueldad y marinada en astucia para cuando un grupo de seres semejantes a monos se empezaban a preguntar si caminar sobre dos patas sería en realidad un progreso. No era una inteligencia que comprendiera el arte de la diplomacia. No era una inteligencia que tuviera el menor interés por comprenderlo. No jugaría contigo, ni te plantearía adivinanzas. Pero lo sabía sobre todo la arrogancia, el poder y la crueldad. Si podía, te achicharraría la cabeza, porque le daba la gana. En aquel momento estaba aún más furioso que de costumbre. Sentía que había algo tras sus ojos, una inteligencia pequeña, débil, pero ajena, embotada por el orgullo. Era muy molesta, como un picor en una zona que no te puedes rascar. Le estaba obligando a hacer cosas que no quería hacer, y le impedía hacer cosas que deseaba con todas sus fuerzas hacer. Por el momento, aquellos ojos estaban centrados en Errol, que se había puesto frenético. Vimes comprendió que, en aquel momento, lo único que se interponía entre él y una temperatura de 1.000.000 de grados era el vago interés del dragón en saber por qué Vimes llevaba otro dragón más pequeño debajo del brazo. No hagan movimientos repentinos, dijo la voz de Lady Ramkin tras él, y no demuestren miedo. Los dragones se dan cuenta de cuando uno les tiene miedo. ¿Nos puede dar algún otro consejo para este momento?, preguntó Vimes en voz baja, intentando hablar sin mover los labios. Bueno, ¿les gusta que les rasquen detrás de las orejas? Oh, asintió Vimes débilmente. ¿Y si hacen algo más mal? Se les grita no, y les apartas del plato de la comida. En casos extremos, yo les doy un golpecito en la nariz con un periódico enrollado. En el desesperado mundo a cámara lenta en el que vivía Vimes en aquel momento, que parecía girar en torno a las fosas nasales que tenía a pocos metros, se oyó un suave sonido siseante. El dragón estaba tomando aliento. La inhalación cesó, y Vimes miró hacia la oscuridad de los conductos de fuego, y se preguntó si vería algo, si habría algún chispazo blanco o algo por el estilo, antes de que el fuego lo consumiera. En aquel momento sonó un cuerno. El dragón alzó la cabeza, desconcertado, y emitió un sonido que parecía vagamente interrogativo, aunque sin ser una palabra en modo alguno. El cuerno sonó de nuevo. Era un sonido compuesto de ecos con vida propia. Era un desafío. Y si no lo era, quienquiera que lo estuviera emitiendo estaría en apuros pronto, porque el dragón dirigió a Vimes una mirada humeante, desplegó sus enormes alas, saltó pesadamente al aire y con todas las reglas de la aeronáutica se alejó volando lentamente en dirección al sonido. Ningún ser del mundo debería ser capaz de volar así. Las alas subían y bajaban con un retumbar atronador, pero el movimiento del dragón era suave. Parecía deslizarse perezosamente por el aire. Era un movimiento que sugería que, si cesaran los aleteos,
La bestia simplemente planearía hasta detenerse. Más que volar, flotaba. Y eso, en un bicho del tamaño de un granero y con una piel más dura que el hierro, era un buen truco. Pasó sobre sus cabezas como un barco, dirigiéndose hacia la plaza de las lunas rotas. —¡Sigámoslo! —gritó Lady Ramkin. No es normal. No puede volar así. Estoy seguro de que uno de los decretos sobre hechicería lo prohíbe —dijo Zanahoria sacando su libreta de notas—. Y ha causado daños en el tejado. Está cometiendo un delito tras otro. —¿Te encuentras bien, capitán? —se interesó el sargento Colon. —Le vi la nariz desde aquí —dijo el capitán Vimes embobado. Consiguió enfocar la vista y mirar el rostro preocupado del sargento. ¿A dónde ha ido? —quiso saber. Colon señaló hacia el otro lado de la calle. Vimes contempló la forma que se alejaba sobre los tejados. —Sigámoslo —ordenó. El cuerno sonó de nuevo. Había más gente que corría hacia la plaza. El dragón los precedía como un tiburón hacia su presa, moviendo la gigantesca cola de un lado a otro de la calle. —¡Un chalado va a luchar contra el dragón! —exclamó Novi. —Ya sabía yo que alguien lo intentaría tarde o temprano —suspiró Colon. Pobre tipejo, lo va a estar dentro de su propia armadura. La mayor parte de la multitud que bordeaba la plaza parecía compartir esa opinión. Los habitantes de Ankh-Morpork tenían un excelente olfato para la diversión y no se andaban con rodeos. Aunque deseaban ver morir al dragón, también se conformarían con ver a alguien cocido vivo en su propia armadura. No todos los días se puede ver a alguien cocido vivo en su propia armadura. Sería algo para contar a los nietos. Vimes recibió los empujones de la multitud cuando más gente empezó a llegar a la plaza tras ellos. El cuerno lanzó su tercer desafío. —Es un cuerno de metal —explicó Colon con voz de entendido—, como uno de rebato, pero el sonido es más profundo. —¿Seguro? —dudó Novi. —Sí. —¿Y qué bicho tiene cuernos de metal? —Cacahuetes, higos, salchichas calientes —aulló una voz tras ellos. —Hola, muchachos. Hola, capitán Vimes. A ver el espectáculo, Tome una salchicha, invita a la casa. —¿Qué está pasando, Ruina? —dijo Vimes, apretándose contra la bandeja del vendedor cuando recibió todavía más empujones. —Ha llegado un chico a caballo y dice que va a matar al dragón —explicó y voy a la ruina. También dice que tiene una espada mágica. —¿Tiene una piel mágica? —Qué poco romántico, capitán replicó Ruina. Sacó un tenedor extremadamente caliente de la sartén que llevaba en la bandeja y lo aplicó al trasero de una mujer muy corpulenta que tenía delante. —Apártese, señora, el comercio es la vida de la ciudad. Gracias, muchas gracias. —Por supuesto —continuó—, para hacer las cosas como es debido debería haber una doncella encadenada a una roca, pero la tía se negó. Eso es lo malo de algunas personas, no respetan las tradiciones. Además, ese chico dice que es el legítimo aireadero del trono. Vimes sacudió la cabeza. Desde luego, el mundo se estaba volviendo loco a su alrededor. —Ahí me he perdido —dijo. —Aireadero —repitió Ruina con paciencia—. Ya sabes, el aireadero del trono. —¿Qué trono? —El trono de Ankh. —¿Qué trono de Ankh? —Ya sabes, los reyes y todo eso. Ruina parecía preocupado. —Me gustaría saber cómo demonios se llama —dijo. —He hecho un pedido de jarras de coronación a Igneo, el troll, y va a ser muy molesto tener que pintarlas a todas el nombre al final. ¿Le reservo un par de ellas, capitán? Por ser usted a 90 peniques, y voy a la ruina. Vimes se dio por vencido y retrocedió entre la multitud, utilizando a Zanahoria como faro para orientarse. El muchacho sobresalía entre la multitud, y el resto del grupo se había aferrado a él. —¡Todo el mundo se ha vuelto loco! —gritó. —¿Qué está pasando, Zanahoria? —Hay un chico a caballo en el centro de la plaza —respondió este—. Tiene una espada muy brillante, pero por ahora no hace gran cosa. Vimes se acercó a Lady Ramkin. —Reyes —jadeó—. Reyes de Ankh y tronos. ¿Hay de eso? —¿Qué? Ah, sí, bueno, lo supo —respondió la dama—. ¿Por qué lo pregunta? Ese chico dice que es el heredero del trono.
Es cierto, asintió Ruina, que había seguido a Vimes con la esperanza de venderle algo. Ha hecho un discurso diciendo que iba a matar al dragón, expulsar a los usurpadores y desfacer todos los entuertos. Todo el mundo le aplaudió. Salchichas calientes, 2 por $1, de puerco auténtico. ¿Por qué no invitan a la señora? ¿No querrá decir cerdo, amigo? Preguntó Zanahoria examinando los brillantes cilindros. Es una manera de hablar, es una manera de hablar, replicó Ruina rápidamente. Digamos que son derivados, pero auténticos derivados. En esta ciudad todo el mundo aplaude a cualquiera que haga un discurso, gruñó Vimes. Eso no quiere decir absolutamente nada. Compren salchichas, 5 por $2, exclamó Ruina, que nunca permitiría que una conversación se interpusiera en el camino de los negocios. Puede que ese de la monarquía sea bueno para las ventas. Salchichas de puerco, en panecillo. Y lo de desfallecer los entuertos también parece buena idea. ¡Con cebollas! ¿Puedo ofrecerle una salchicha caliente, señora? Preguntó Novi. Lady Ramkin miró la bandeja que Ruina llevaba colgada del cuello. Miles de años de buena educación acudieron en su ayuda, y solo había un atisbo de espanto en su voz cuando respondió. Vaya, tienen buena pinta. ¡Qué excelentes alimentos! ¿Los hacen los monjes de alguna montaña mística? Quiso saber Zanahoria. Ruina le dirigió una mirada extrañada. No, replicó con paciencia. ¿Las hacen puercos? ¿Qué entuertos? Lo apremió Vimes. Venga, explícate. ¿Qué entuertos va a desfacer? Bueno, titubeó Ruina. Yo creo que, por ejemplo, los impuestos. Eso está mal para empezar. Tuvo la honradez de enrojecer un poco. En el mundo de Ruina, los impuestos eran algo que les sucedía a otras personas. Es verdad, intervino una mujer que estaba cerca. Y el tejado de mi casa está lleno de goteras y el casero se niega a arreglarlo. Eso es un entuerto. Y la calvicie prematura, aportó el hombre que estaba ante ella. Eso también es un entuerto. Bames se quedó boquiabierto. Ah, los reyes pueden curar eso, ya sabéis, dijo otro experto protomonárquico. Pues ya que hablamos de eso, dijo Ruina mientras rebuscaba entre sus paquetes. Me queda un frasco de este asombroso ungüento hecho. Miró a Zanahoria. Hecho por los monjes de una montaña mística. Y no pueden responder, ¿sabes? Siguió el monárquico. En eso se les nota que son regios, incapaces, como lo oís. Tiene que ver con la regiedad. ¿Qué cosas? Dijo la mujer de las goteras. Y está lo del dinero. El monárquico disfrutaba con tanta atención. Nunca llevan dinero, por eso se sabe que son reyes. ¿Por qué? No pesa tanto, dijo el hombre cuyos restos de cabello se extendían sobre la cúpula de su cabeza como los últimos soldados de un ejército vencido. Yo no puedo llevar encima $100 sin problema. Debe de ser que a los reyes se les ponen débiles los brazos, intervino la mujer, sensata. De tanto saludar, digo yo. Siempre he pensado, dijo el monárquico, que había sacado una pipa y la estaba llenando con el aire serio de quien se dispone a dar una conferencia, que uno de los peores problemas de ser rey es tener una hija que se pinche. Hubo una pausa. Y se quede dormida 100 años, añadió impasible. Ah, suspiraron los demás aliviados. Y también está lo de dormirse encima de guisantes. Debe de ser muy molesto, dijo la mujer, insegura. Claro, y es que siempre tienen que poner guisantes en la cama. Debajo de 100 colchones, que es lo peor. ¿Seguro? ¿De verdad? Yo se los pondría a vender a precio de fábrica, se interesó Ruina. Se volvió hacia Vimes, que lo había estado escuchando con creciente depresión. Ve, capitán, y usted pasará a formar parte de la Guardia Real. Me juego lo que sea que le pondrán plumas en el casco y todo. Y la magnificencia, dijo el monárquico blandiendo la pipa. Es importantísimo. Espectáculos a todas horas, con montones de boatos. ¿Cómo? ¿Gratis? Preguntó Ruina. Los espectáculos creo que sí, pero las boas se cobrarán, digo yo. No hay tantas. ¿Es que os habéis vuelto todos locos? Gritó Vimes.
No sabéis nada de él. Ni siquiera ha matado al dragón todavía. Es un mero formalismo, replicó la mujer. Ese dragón respira fuego, insistió el capitán, recordando las fosas nasales. Y él no es más que un chaval a caballo, por todos los diablos. Ruina le dio un golpecito en el pecho. No tiene alma, capitán, dijo. Cuando un forastero llega a una ciudad aterrorizada por un dragón y lo desafía con una espada deslumbrante, bueno, solo puede suceder una cosa, ¿no? Seguro que es cosa del destino. ¿Aterrorizada? Gritó Vimes. ¿Aterrorizada? Maldito ladrón, si ayer estabas vendiendo dragoncitos de peluche. Eso eran negocios, capitán. No hace falta que se ponga así, replicó Ruina con voz amable. Vimes volvió con sus hombres, rabioso. De la gente de Ankh-Morpork se podían decir muchas cosas, pero siempre habían sido independientes hasta la médula. No delegaban en nadie su derecho a robar, chantajear, hurtar y asesinar en igualdad de condiciones. A Vimes esto le parecía perfecto. No había ninguna diferencia entre el hombre más rico y el mendigo más pobre, excepto por el hecho de que el primero tenía mucho dinero, comida, poder, buenas ropas y buena salud. Pero al menos no era mejor, solo más rico, más gordo, más poderoso, más sano y mejor vestido. Las cosas habían sido así desde hacía siglos. Y ahora ven una capa con ribetes de armiño y se vuelven locos, murmuró. El dragón estaba trazando lentos círculos sobre la plaza. Vimes se puso de puntillas y estiró el cuello para ver por encima de la gente. De la misma manera que algunos depredadores tienen la silueta de su presa casi programada en los genes, posiblemente la forma de alguien a caballo y blandiendo una espada despertara algunos de los recuerdos en la mente del dragón. Demostraba un vago interés. Entre la multitud, Vimes se encogió de hombros. Ni siquiera sabía que esto hubiera sido un reino. Es que hace siglos que no lo es, explicó Lady Ramkin. Echamos a los reyes y desde luego fue para bien, eran gentuza. Pero usted es de buena familia, respondió. Imaginé que le gustaría la idea de tener rey. La verdad es que muchos de ellos fueron unos bestias, replicó la dama. Tenían esposas por todas partes, iban por ahí cortándole la cabeza a la gente, declarando guerras sin sentido, comiendo con los dedos y tirando por encima del hombro los muslos de pollo a medio morder. No eran nuestro tipo de gente. La plaza quedó en silencio. El dragón había volado lentamente hasta el otro extremo y estaba casi detenido en el aire, sin apenas batir las alas. Vimes sintió que algo se le aferraba suavemente a la espalda. Errol se había posado sobre su hombro y se agarraba con las zarpas traseras. Sus alas atrofiadas se movían al mismo ritmo que las del espécimen más grande. Estaba siseando. Sus ojitos estaban clavados en la bestia voladora. El caballo del muchacho relinchó nervioso sobre las losas de la plaza cuando éste desmontó. Alzó la espada y se volvió hacia el enemigo distante. Desde luego parece confiado, se dijo Vimes. Pero, dados los tiempos que corren, el hecho de matar dragones te capacita para ser rey. Desde luego era una espada muy brillante. Eso había que reconocerlo. Y ahora eran las 2 de la madrugada siguiente. Todo sereno excepto el clima. Llovía otra vez. Hay varias ciudades del multiverso que creen dominar la técnica de pasarlo bien. Lugares como Nueva Orleans o Río. No solo tienen marcha, también pueden ir en automático o ponerla directa. Pero comparadas con Ankh-Morpork cuando se desmelena, son como pueblos de Gales a las 2 del mediodía en un domingo lluvioso. Los fuegos artificiales chisporroteaban en el aire húmedo, sobre el turbio lodo que era el río Ankh. Por las calles la gente asaba varios animales domésticos. Los bailarines de conga entraban y salían de las casas, muchas veces llevándose como recuerdo cualquier adorno que no estuviera pegado con cemento. Y había ruido, mucho ruido. Gente que normalmente jamás lo haría gritaba ¡hurra! A pleno pulmón. Vimes paseaba sombrío por las animadas calles, sintiéndose la única cebolla en vinagreta de toda la Macedonia de frutas. Había dado la noche libre a sus hombres. No se sentía nada monárquico,
No es que tuviera nada en contra de los reyes como tales, pero el hecho de que los ankh-morporkianos estuvieran sacudiendo banderitas lo ponía extrañamente nervioso. Eso era algo que solo lo hacían algunos estúpidos, algunos súbditos en otros países. Además, con solo pensar en que se tendría que poner plumas en el casco se le revolvía el estómago. Siempre había detestado las plumas. Las plumas eran como si te compraran, como si te dijeran que no eras tu dueño y señor. Además, se sentiría como un pájaro. Eso era la última gota. Sus pasos errantes lo llevaron hasta el Yard. Al fin y al cabo, ¿a qué otro sitio podía ir? Sus habitantes eran deprimentes, y la casera se había quejado de los agujeros que Errol, pese a todos los gritos, seguía haciendo en la alfombra. Y el olor del dragón. Y del olor del dragón. Además, Vimes no podía ir a la taberna a beber aquella noche, porque vería cosas que lo molestarían mucho más que las cosas que solía ver cuando se emborrachaba. El edificio estaba alegremente tranquilo, pese a que de vez en cuando le llegaban por la ventana los sonidos distantes de las juergas. Errol se bajó de su hombro y empezó a comerse el carbón de la chimenea. Vimes se sentó y puso los pies en la mesa. Vaya día, vaya pelea, los empujones, los pisotones, los gritos de la multitud, el chico que parecía tan débil y desprotegido, el dragón tomando aliento de una manera que ahora Vimes conocía muy bien. Y no hubo llamaradas. Eso lo sorprendió. Eso sorprendió a la multitud. Eso sorprendió, desde luego, al dragón, que había intentado bizquear para mirarse la nariz y se sacudió unos zarpazos desesperados a los conductos de fuego para desatascarlos. Siguió sorprendido hasta el momento en que el muchacho se le acercó y le lanzó una estocada. Y el sonido atronador. No habría imaginado que quedarían trocitos de dragón, desde luego. Vimes cogió una hoja de papel. Examinó las notas que había tomado el día anterior. Ítem, dragón pesado, pero vuela sin ningún problema. Ítem, es el fuego más caliente que haya lanzado cualquier ser vivo. Ítem, los dragones de pantano son pobres bichos. Esto es un monstruo. Ítem, nadie sabe de dónde vienen, ni a dónde va, ni a dónde está en el intervalo. Ítem, ¿por qué quema cosas con tanta precisión? Se acercó la pluma y el tintero, y con caligrafía redonda y lenta añadió: ítem, ¿se puede destruir a un dragón sin que quede absolutamente ningún rastro? Meditó unos momentos y continuó: ítem, ¿por qué explotó de manera que nadie vio nada, por mucho que buscamos? Era todo un enigma. Lady Ramkin había dicho que cuando un dragón de pantano explotaba quedaban restos de dragón por todas partes, y aquel era un dragón condenadamente grande. Sin duda, sus entrañas eran una pesadilla alquímica, pero aun así los ciudadanos de Ankh-Morpork deberían haber tenido que pasarse la noche sacando paladas de dragón de las calles. En cambio, a nadie parecía preocuparle el tema, quizá porque el humo purpúreo habría resultado impresionante. Errol terminó de comerse el carbón y la emprendió con los atizadores. Aquella noche se había comido ya 3 baldosas, un picaporte, algo inidentificable que había encontrado en la calle, y para asombro de todos, 3 de las salchichas de Ivo y a la ruina, hechas con genuinos órganos de cerdo. Los crujidos del atizador cuando lo engulló se mezclaron con el repiqueteo de la lluvia de las ventanas. Vimes volvió a mirar el papel y escribió: ítem, ¿cómo pueden surgir reyes de la nada? Ni siquiera había visto al chico de cerca. Parecía suficientemente atractivo. No un intelectual, desde luego, pero tenía el perfil de uno al que no le importaría ver en las monedas. La verdad es que después de matar al dragón, tanto habría dado que fuera un duende bizco. La multitud lo habría llevado por los aires hasta el palacio del patricio. Lord Bettinari fue encerrado en sus propias mazmorras. Al parecer no opuso mucha resistencia. Se limitó a sonreír a todo el mundo con tranquilidad. ¡Qué maravillosa casualidad! Justo cuando la ciudad necesitaba un campeón que matara al dragón, aparecía un rey. Vimes le dio unas cuantas vueltas a la idea.
Luego la volvió a poner del derecho, humedeció de nuevo la plumilla y añadió: «Ítem, qué excelente casualidad para un chico que va a ser rey que se presente un dragón para demostrar más allá de toda duda su legitimidad». Aquello era mucho mejor que las marcas de nacimiento y las espadas, eso seguro. Mordisqueó la plumilla antes de seguir escribiendo. Ítem. El dragón no era un objeto mecánico, pero ningún mago tiene poder suficiente como para crear una bestia de tal tamaño. Ítem. ¿Por qué no pudo lanzar llamas en el momento oportuno? Ítem. ¿De dónde vino? Ítem. ¿A dónde fue? La lluvia tamborileaba con más fuerza contra los cristales de la ventana. Los sonidos de las celebraciones le llegaban filtrados por la humedad, hasta que por fin se extinguieron. Se oyó el retumbar de un trueno. Vimes subrayó varias veces el fue. Tras meditar unos instantes, añadió unos cuantos signos de interrogación más. Contempló el efecto general durante un rato, y luego estrujó el papel para formar una bola y lo lanzó a la chimenea. Errol se apoderó de ella y la devoró. Allí se había cometido un delito. Unos sentidos que Vimes no sabía ni que tenía, antiguos sentidos detectivescos, hacían que se le erizara el vello del cuello y le gritaban que se había cometido un delito. Era un delito extraño, que seguramente ni siquiera figuraba en el libro de Zanahoria, pero se había cometido, desde luego. Los asesinatos a temperatura extrema eran solo el principio. Lo descubriría y le daría nombre. Se levantó, descolgó la capa de su gancho tras la puerta y salió hacia la ciudad desierta.